Chanel Mateo Rosa Chupani, con alta valoración por su gestión en la administración pública, hoy le recibimos como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el PLD. Es economista y técnico en seguridad social con más de 2 décadas desempeñando importantes cargos gerenciales, más de la mitad en el Servicio Nacional de Salud, SENASA, y otras dependencias. Rosa Chupani entró a SENASA desde la misma formación de esa ARS en el 2002, donde permaneció por más de 10 años, ocupando posiciones de gerente financiero, gerente de salud y luego coordinador técnico. También fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, PID, y el Banco Mundial. Tiene experiencia como catedrático en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y en varias universidades, impartiendo docencia sobre seguridad social y economía de la salud. Fue promotor para la creación de la Ley 8701 para establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sobre su propuesta como diputado destacan el financiamiento de la salud y la seguridad social, dado que República Dominicana es uno de los países de América Latina que menos gasta en salud, la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en función del Producto Interno Bruto. De igual forma, es importante para Chanel Rosa Chupani abordar el problema de las enfermedades catastróficas que ameritan un tratamiento de alto costo, dado que el gasto en medicamentos ha demostrado que son el segundo factor de empobrecimiento de la gente después de la pérdida de empleo o la quiebra de una microempresa, entre otros. Hoy recibimos a Rosa Chupani. Dicho todo eso del breve perfil profesional, político, académico, en este caminar amplio de Chanel, para mí es un placer tener a este hombre de Estado compartiendo esta conversación un poco más amplia que la que ya habíamos hecho anteriormente, para hablar de la trayectoria política, del ser humano, de las pretensiones en esta nueva etapa y de las propuestas como candidato a diputado por la circunscripción número 1 de Santo Domingo, aquí de la capital del Distrito Nacional, República Dominicana, por el Partido de la Liberación Dominicana. Chanel Mateo Rosa Chupani, hay que decirlo todo completo. Buenas noches, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, agradecido por la invitación, Tatiana. Me encanta que estés aquí y quiero pedirte la oportunidad de tutearte. Oh, pero claro, son muchos años ya. Públicamente, sí. Y bueno, No hay decíamos, problema, sí. un hombre de Estado muy bien valorado, no solamente por su partido político, donde militó, donde milita, también por muchas otras personas, y me incluyo desde los medios de comunicación, que siempre valoramos la cercanía, la inmediatez, esa humanidad con la que explicaba los temas de salud y se preocupaba y ocupaba porque nosotros en los medios de comunicación y nosotras entendiéramos, estuviéramos partícipes de un tema tan importante, o sea, derecho fundamental, salud. Vamos a hablar en detalle en adelante, pero hablando de ese reconocimiento, ¿cómo se siente Chanel con esa defensa pública en varias ocasiones, en varios momentos en que probablemente no lo necesitó, pero la gente se abocó a hacerlo? No, yo te diría a ti que mucha satisfacción, eso es, pero sobre todo, Tatiana, un compromiso enorme, porque que gente que a veces no te conoce, gente que te conoce por los medios de comunicación o las redes sociales, como tú dices, apueste a uno, eso lo implica un gran compromiso de parte de uno mismo, por su conducta, por las cosas que uno hace, y eso es fundamental. O sea, yo creo que eso además estimula a uno también a hacer las cosas bien hechas. O sea, cuando tú sabes que mucha gente apuesta a ti, te valora, eso es un estímulo también, para que tú sepas que no debes fallar. Y entonces, eso además de ponerte la presión natural, pero también hay un elemento importante, y es que te estimula a hacer las cosas bien hechas. Hay cosas que no las dirán otras personas, pero yo siempre me atrevo y por eso estoy aquí al aire todavía. Bonachón. Chanel es una persona como bonachona, como genuina. ¿Eso pudo haber creado ciertos celos al interno del Partido de la Liberación Dominicana en algún momento? Yo creo que probablemente al interno del gobierno, más que el partido. O sea, sí, porque a veces hay gente, yo no te diría que yo, y lo digo, no sería correcto que sea una cuestión mayoritaria, pero siempre en un conglomerado tan amplio, siempre hay gente que eso, tú sabes, como tú dices, crea un tipo de reacción,
es minoritaria, naturalmente, pero que es uno un lo siente. asunto humano, ¿eh? Exactamente, eso te No iba a tiene decir, que ver ni que es con un tema, partido ni no, con para política, es un nada, eso asunto pasa en todos los humano. grupos sociales, en todos los grupos humanos pasa eso, y sí, tú lo sientes, o sea, pero nada, o sea, uno también tiene que vivir con eso, convivir con ese tema. ¿Y cómo uno aprende a sortear todas esas críticas o comentarios que buscan disminuir el favor del colectivo social? Tú ¿Cómo sabes que hace? no, generalmente ese tipo de críticas no te lo hacen de frente. Mm, Tú, el cuchicheo, pero nada, y uno también trata de, cuando uno se entera que eso pasa, uno trata con esas personas o esas personas que externan esos juicios, uno trata de mostrarle que no se trata de un tema de competencia, no se trata de un tema de... Y yo lo digo claramente, o sea, esa es mi forma de ser, o sea, no hay en mí, nunca hubo una tentación de ser distinto a lo que yo soy, no fingir, no hacer nada, y yo creo que eso la gente lo valora también. Yo siempre, Tatiana, cuando había un error, yo lo cometía, nunca se lo atribuía. Si era un error de mi institución, siempre salía y lo decía, mira, cometimos tal o cual error. Y yo creo que finalmente la gente valora eso también importante. O sea, o no podemos hacer tal cosa porque no tenemos los recursos, porque no se puede, o sea, pero nunca irse como por la tangente y buscar explicaciones o culpables en otras situaciones, sino simplemente que esa es la dinámica en el Estado dominicano. Por eso hoy día tú ves muchos funcionarios que a veces para explicar un error se van al pasado, porque a la gente le cuesta ser honesto, porque también es difícil, pero yo te digo a ti, mi experiencia personal, que eso reditúa. O sea, cuando tú le hablas a la gente con honestidad, y la gente sabe que tú le estás hablando la verdad, yo creo que eso finalmente va en beneficio de quien lo hace. La credibilidad se construye poco a Claro poco que sí, y es claro. muy fácil perderla, Claro, así es, al igual que la así reputación, el es. mayor intangible que tiene Así una es. empresa, una marca, un ser humano. Y eso lo llevo precisamente a la crítica actual. Una persona con décadas de ejercicio profesional, de ser también valorado por sus gestiones en diferentes posiciones de poder, de importancia en el Estado Dominicano, pues tiene el valor, la credibilidad para criticar. Sí. Entonces ahí voy. Con la crítica actual y esas situaciones que hemos visto, bueno, en las últimas semanas, meses, de datos probablemente no muy bien presentados Así y administrados ante la opinión pública, Chanel. Mira, Tatiana, déjame decirte algo. Yo quizás soy viéndolo desde el punto de vista tradicional, quizás yo soy un mal opositor, porque yo, si algo está bien de la gestión de este gobierno, por ejemplo, yo la alabo, no tengo ningún tipo de problema con eso. Si hay algo que se está haciendo y yo pienso que yo haría lo mismo en su situación, aunque no esté bien, yo por lo menos me callo. O sea, porque ya también uno tiene que entender que hay limitantes, que hay... Y una cosa es con guitarra y otra con violín. Y hay condicionantes. Entonces, yo no quisiera que después a mí me sacaran los tweets diciendo, no, yo me cuido mucho de eso. No por eso, sino porque también uno tiene que comprender que no es lo mismo escribir un tweet que tú estar gestionando la función pública. Ahora bien, en el caso específico que tú señalas, mira, ha habido, y eso sí es bastante grave. Si hay algo que uno debe cuidar, es el tema, sobre todo en salud, en todos los sectores, pero sobre todo en salud, es el tema de los datos, de la confiabilidad de la información. Tú recuerdas que hace un tiempo un programa de investigación sacó a la luz pública un tema en la maternidad de Los Minas, Por supuesto. San Lorenzo de Los Minas, sobre unas muertes neonatales. Sí. El tema original de ese trabajo de investigación tiene que ver, ¿tú sabes con qué? Con que una denuncia de los médicos, del personal de salud, en los cuales se le obligaba a falsificar la información. Eso fue el tema fundamental y luego eso desató la cantidad de muertos. Eso pasó en febrero y se denunció en mayo. Luego han pasado otros casos, por ejemplo, ahora mismo el tema del dengue, que ha sido un tema que el señor presidente en una de sus acostumbradas ruedas de prensa de los lunes había dicho que estaba controlado y 48 horas después tuve que convocar de urgencia al sector salud para implementar alguna medida que no se han implementado y que lógicamente se perdió tiempo. Pero ahora, por ejemplo, esta semana la periodista Altagracia Ortiz ha hecho una revelación de un informe al cual ella tuvo acceso, donde hay una gran diferencia entre las muertes, por ejemplo, que reporta el Ministerio de Salud, que son 21 y 150 y tantos, que ella dice que tiene ese informe, igualmente 30,000 y pico de casos de dengue contra 21,000 que reporta el Ministerio de Salud Pública. Eso naturalmente hace dudar de los datos. Hubo otro tema también importante, que fue el caso de Barahona, donde se denunció de hace un tiempo que había casos de
y, de cólera. del cólera, y el Ministerio de Salud Pública había dicho que no, lo había negado en reiteradas ocasiones, hasta que hubo 13 personas fallecidas. Entonces ahí fue que el Ministerio admitió que había un brote de cólera en la comunidad de La Ciénaga, en Barahona, pero se perdió tiempo. Entonces, a veces esconder la información o a veces los datos, su registro de datos, lo que hace es que crea suspicacia, crea dudas alrededor de la gestión, pero además los datos son importantes, no solamente para que la gente sepa la situación real, sino también que con esa información tú formulas política pública, tú tomas medidas, tú tomas acciones, y si tú lo subregistras, la gente va a pensar que la situación no es tan grave como se piensa, y eso hace que la ciudadanía baje la guardia un poco. Entonces, no es un tema de alarmar, pero siempre es importante decir la verdad. Siempre es importante decir los datos correctos, porque trae todo esto. O sea, ahora mismo hay una desconfianza total en las informaciones del sector salud. Y en términos de comunicación, es jugar a la ofensiva o defensiva. Igual, exacto. Porque o sea, están los equipos, exacto. Reactivamente, vamos haciendo, hay una denuncia, entonces hacemos comunicación reactiva, no solamente comunicación, sino que actuamos reactivamente, y en salud perder tiempo es cuestión de perder vida. Y hay algo importante, y ahí yo quiero profundizar un poco más en tu gestión, Chanel, precisamente en esa más de una década al frente del Servicio Nacional de Salud, porque no es lo mismo una nota de prensa, un ejecutivo, o en este caso un funcionario público de oficina, que estar en territorio. Y estas poblaciones vulnerabilizadas son las que sufren cuando no llega a tiempo esa información, porque se puede perder lo más preciado, que es la vida. Hablemos de esos años y hablemos de esas realidades que la gente probablemente desconoce porque te ve compartiendo tu parecer o te ha visto durante muchos años a través de un tuit, de un escrito en redes sociales. Dando una explicación. Eres muy participativo, eso es muy valioso porque la gente sabe quién eres, cómo piensas, tu humor, que también tenemos que destacarlo, un humor súper fino, muy, muy, muy fino. Entonces todo eso es importante, ir un poco atrás y profundizar en esos años de gestión. Mira, principales aprendizajes. Yo he estado, mira, en el sector salud por un tiempo importante. Yo estuve primero en el Seguro Social. Sí. Tuve 14 años. Luego en Senasa tuve 15 años. Y finalmente en el Servicio Nacional de Salud tuve 2 años y algo, que fueron 10. Esos 2 años lo podemos contabilizar por 10 años por el impacto de la pandemia. Desde gerente financiero, gerente de salud, coordinador técnico y todo. Gerente de afiliación. En Senasa yo fui todo, hasta director ejecutivo, y luego pasé a... ¿Desde qué nació? Sí, desde el Servicio Nacional de Salud. Así es. Entonces, es un gran aprendizaje porque tú aprendes sobre el terreno, tú aprendes las experiencias, tú aprendes los errores, tú aprendes conformando equipos, tú aprendes también a conocer la naturaleza humana, aunque eso siempre hay sorpresas, en muchos casos hay sorpresas, sobre todo cuando tú confías en gente quizás más de lo debido, pero y cuando hay un cambio de gobierno, eso no es tan fácil, pero no hay duda que es un gran aprendizaje, porque sobre todo es un aprendizaje que como te digo, que tú haces sobre el terreno. O sea, no es un aprendizaje que tú haces escribiendo artículos, que tú haces criticando en un medio de comunicación, que tú haces solamente en las redes sociales, sino que tú vas aprendiendo, conociendo a la gente, viendo los casos sobre el terreno, los dramáticos del sector salud. O sea, no son 2, 3, 4 veces que uno se tranca en un baño a llorar. De la impotencia. De la impotencia, de las cosas que pasan, de la misma circunstancia que rodean al sector. O sea, no es mentira cuando dicen que a un diputado, que a un senador, a un regidor le piden para una receta médica. No es al mentira. Contrario, no, para nada. Para nada. No, eso es. O sea, tenemos casos de gente que está sobreviviendo, ni siquiera viviendo. ¿Tú sabes por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos un problema serio en el sector salud. Nosotros, lo que se llama técnicamente gasto de bolsillo, que es el gasto que las familias hacen de su propio bolsillo, a la redundancia, que no lo cubre la Seguridad Social, aquí todavía sigue siendo alto, pero el dato más preocupante es que ese gasto de bolsillo, el 67% es medicamentos. Wow. Porque tú sabes que la Seguridad Social cubre apenas 8.000 pesos de medicamentos al año, lo cual eso en 2 o 3 recetas se termina. Y cuando tú vas a los barrios, cuando tú vas a las comunidades del interior, lo principal demanda de la gente es que te pagar una receta, es un estudio que no está en cobertura, porque nosotros tenemos, yo oí el otro día al señor presidente hablando de la alta cobertura que tiene la Seguridad Social en nuestro país, y tiene razón. Nosotros se trabajó para eso. Claro, pero nosotros teníamos
hace 20 años éramos el tercer país de más baja cobertura en América Latina. Solamente superaba Haití y El Salvador. Y hoy estamos en los 3 primeros lugares. Ahora, una cosa es tú tener cobertura, que es el carácter legal, es un carnet que tú tienes, y otra cosa es tú tener acceso. O sea, ¿a qué te da acceso ese carnet? Cada mes es más amplio la diferencia entre tener cobertura, tener el carnet y lo que te cubre ese carnet. Y eso es preocupante. Vamos a hablar de eso después de la publicidad, porque me interesa seguir profundizando a propósito de algunas declaraciones que dan cuenta de que República Dominicana está utilizando la mitad del presupuesto que recomienda la Organización Mundial de la Salud para destinarlo de su PIB. Después de la publicidad, quédese ahí. Más que presentarlo como un candidato a diputado por el PLD, me gusta hablar de un hombre de Estado, de un técnico en su área y de un conocedor de muchísimas áreas del poder. Chanel Rosas sigue con nosotros aquí conversando, sin ninguna intención más que la de ofrecer información oportuna. Y hablábamos en el pasado segmento sobre esa vulnerabilidad de muchas de las familias dominicanas. Se refería Chanel a esos espacios en donde, bueno, la escasez es lo que abunda. Oye, qué extraño se escucha, pero es así. Y nos pasa a familias obreras, familias de clase media, porque la gente tiende a confundir eso. Yo no soy clase media. Si yo dejo de trabajar, me voy, desaparezco. Y es muy difícil, quienes hemos tenido situaciones familiares, situaciones personales, que, bueno, tenemos que brindar ayuda económica o de cuidados, que también es una forma de monetizar ese espacio, ese tiempo, esa energía para la gente que nos rodea. Vamos a hablar de ese PIB, de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y por qué República Dominicana no ha llegado. Sí, estamos muy lejos, Tatiana, estamos muy lejos. Y en las últimas presentaciones del señor presidente, él un poco adelantándose a una eventual reforma fiscal que podría haber en el próximo gobierno en caso de reelegirse, ha hablado de la necesidad de mayores recursos para el sector salud. Y tienes razón, o sea, nosotros ocupamos el tercer lugar más bajo en América Latina en inversión en salud. Ya la OPS está recomendando, y la OMS, un 6% del PIB en salud. Nosotros tenemos un poco menos la mitad del PIB. Hace unos años hablábamos de un 5, recuerdo. Así es. De hecho, hablamos de un 4, de un 4.5 y ahora un 6%. Hablábamos que íbamos a marchar por la salud. Recuerda, después de era necesario. de la conquista. Ahora bien, eso tiene una explicación. Nosotros también tenemos una estructura tributaria de recaudación muy baja, pero además yo creo que hay un tema muy duro, que quizás salud no es un tema prioritario en muchos de los gobiernos, porque aparece recursos para otras cosas también. O sea, ya estoy hablando de infraestructura, por ejemplo. Claro, en términos históricos, publicidad o lo que fuera. Pero también en salud hay un tema importante, que es el tema de la calidad del gasto. Yo digo que nosotros tenemos una experiencia que es el tema de salud, de educación. Si nosotros vamos a aumentar el PIB, el producto, el financiamiento en salud, tenemos que tomar en cuenta, Tatiana, un tema fundamental. Y que se haga con calidad, que la gente perciba que ha habido un aumento, porque a veces se aumenta el gasto en salud, nunca es menor de un año a otro, pero la gente no lo percibe. ¿Y por qué? Mira, es un tema que yo enfatizaba mucho en el Servicio Nacional de Salud. Y me costó mucho que la gente entendiera ese tema. A veces nosotros entendemos que le hacemos un favor al ciudadano que va a un hospital. Pues nosotros tenemos una visión muy asistencialista en la prestación de los servicios. El funcionario, el empleado público, el técnico que está, mira hacia abajo a ver al ciudadano. Cuando es lo contrario. Yo le decía siempre, señores, cuando aquí entra a un hospital, entra una persona a buscar asistencia de salud, está ya entrando el dueño del hospital. Esa es la persona que a nosotros nos paga. Y ese es un ciudadano que tiene su derecho. Nosotros no hacemos otra cosa que satisfacer el derecho de esa persona. O sea, no le hacemos un favor, no hacemos asistencialismo social, etcétera. Pero le cuesta mucho. Y si a eso le sumamos todos los demás accesorios que rodean ese tema de discriminación, de clasismo, de racismo, porque finalmente, mira, en la atención primaria, en las emergencias o urgencias, es importantísimo, que ese es otro tema. Claro, ese es otro tema. Porque yo te voy a decir algo, el tema de financiamiento es importante, pero el tema de salud es un tema de derecho, fundamentalmente. Yo decía que el principal problema de salud es el tema que nosotros, desde el Estado, no vemos la salud como un derecho de la gente, sino como algo que lo ofrecemos como una asistencia social, una ayuda, una cooperación. No, es un derecho.
Yo quiero recordar o rescatar de las pocas cosas que recuerdo, Chanel, palabras hace muchos años del presidente Fernández decir, cuidado con eso del 4%, porque habría que ver cómo se gasta. Y mucha gente le cayó encima, como decimos en el argot popular, y empezaron a criticarlo, y empezaron a decir, y si bien es cierto, estábamos en ese momento concentrados y concentradas en que pudiéramos conseguir, ¿no? O sea, vencer con el 4%, el tiempo dio la razón. O sea, no es lo mismo una estructura física que la calidad que 10 años, 8 años pudieron haber mostrado. Pero igual, Tatiana, la culpa no seguimos la tiene, quemándonos. Sí, pero la culpa no la tiene el 4%. Yo creo que quizás la culpa la tiene la forma en la que calidad del gasto, lo mismo que acabas de decir. Claro, entonces, claro. Por supuesto, entonces, por eso lo traigo. Tenemos ese ejemplo para no repetirlo entonces en salud. Si vamos a tener más recursos ante una eventual reforma fiscal, yo creo que eso no se puede servir de ejemplo y que realmente la gente sienta, porque a veces lo siente el personal de salud, porque tiene mejora su sueldo, mejora sus condiciones laborales, pero eso lamentablemente en muchos casos no se traduce en una mejoría de la calidad en los servicios de salud, que es fundamental, que es clave. Me preocupa la regulación y me ocupa también tratar ese tema contigo, Chanel, porque si bien el ciudadano cuando ingresa a un hospital que requiere de un servicio X debe ser respetado, debe ser considerado primero su dignidad humana, nos pasa a esa clase, como yo, obrera de la comunicación o clase media, que se ve con cierta impotencia, aún teniendo ciertos recursos, no recibe. Entonces, esa regulación, ¿qué ha pasado con esa relación Estado? Aquí ha habido un tema, hemos fallado en eso. Yo creo que el sector salud, eso que tú llamas regulación correctamente, tiene que ver mucho también con los conflictos de intereses que hay. Fíjate, yo digo, eso es terrible. Algunas de las cosas que yo pude hacer en el sector salud, las pude hacer porque yo no soy médico. Entonces, los conflictos de intereses míos eran muy pocos. O sea, yo no... cuando iba a tomar una medida, esa persona no fue mi profesor, esa persona no fue mi compañero de trabajo, de estudio, esa persona no fue mi alumno. Entonces en el sector salud pasa tradicionalmente mucho eso, que a veces tú tienes que tomar decisiones, pero a veces las tienes que tomar contra tu profesor, contra tu compañero de estudio o contra tu alumno. Entonces ahí el tema regulatorio se ve un poco impactado por esos conflictos de intereses que se ven. Y no solamente eso, también el sector salud también hay un poco, como le pasa al Estado Dominicano, en sentido general está un poco corporativizado. Los intereses de las corporaciones que actúan en el sector salud también condiciona mucho el tema regulatorio. Tú sabes que aquí hay una asociación poderosa, que es la asociación Landecli, la Asociación de Clínica Privada, que un poco también, y una debilidad tradicional del Ministerio de Salud Pública para hacer ese tipo de cosas. Porque el Ministerio de Salud Pública tradicionalmente e históricamente se caracterizó por ser un ministerio enfocado fundamentalmente en los hospitales. Cuando se crea el Servicio Nacional de Salud y saca los hospitales de salud pública, que precisamente el objetivo fundamental era que el ministerio se encargara de eso que tú llamas regular, habilitar, supervisar y el tema de salud colectiva, un poco como que el ministerio se quedó, ¿y ahora qué hacemos? Y fuera de los hospitales hay una inmensidad de temas que el Ministerio de Salud Pública, que tiene mucho mayor impacto que los hospitales, tiene que resolver. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, algo, el tema de salud colectiva. Aquí, ¿cuánta gente no se enferma por la comida que comen en la calle, por ejemplo? Sí. Y eso es prevención. Exacto. Y no lo vemos como un tema de salud. Bueno, ahora tengo un candidato a diputado, creo que Jonathan está trabajando mucho con eso, Jonathan Liriano, el tema de la educación alimentaria y eso. Mismo es. Pero no es un tema para la población dominicana. Por ejemplo, el tema de accidentes de tránsito es un tema de impacto en salud poderosísimo, o sea, porque los accidentes tienen costo altísimo, pero además el impacto que tiene la pérdida de vida, en la discapacidad, personas que quedan vivos en accidentes pero no se pueden incorporar al mercado laboral, o sea, eso tiene un costo. El último estudio que yo vi hablaba de que los accidentes de tránsito, sus escuelas tenían un impacto de un 4% del Producto Bruto Interno, o sea, prácticamente lo que invertimos en educación. Claro, niños y niñas en orfandad, todas esas además, discapacitaciones. todo el drama que eso significa. Tenemos que pensar entonces en continuar un modelo balaguerista de construcción de... No, yo creo que, mira, ¿Qué es lo que están pensando Hay un tema, mira. Y no te lo pregunto con ingenuidad, te lo pregunto hasta con sarcasmo. Claro, claro. Nosotros tenemos a veces el nivel político, y a nosotros los que somos más técnicos, nos ha costado convencerlo, porque también la población lo ve así. La población no te va a salir a la calle a pedir que supervise la comida que venden a la esquina.
la población te sale a la calle a pedir que construyan un hospital. Entonces el político lo que ve es la demanda de la gente. ¿Y qué es la demanda de la gente? Construcción de hospitales. De hecho, nosotros somos el país de América Latina que tiene la menor distancia entre un centro de salud y otro. Pues nosotros en cada municipio tenemos un centro de salud, en cada provincia tenemos un centro de salud y tenemos, a veces yo oigo de construir hospitales y a veces en algunos lugares a nosotros nos faltan hospitales. Tú te vas al sur y tú te vas a encontrar en el sur del país que el porcentaje de ocupación de camas ocupadas en algunos hospitales es menos de un 30%, de menos de un 20%. O sea, no están, en sentido general, oye, Tatiana, porque aquí a veces hablamos... Pero eso es muy importante decírselo sí, claro, a la gente. A veces nosotros hablamos de... Tú sabes que el 50% de las camas en los hospitales públicos durante el año están desocupadas. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos 5 o 6 hospitales que tienen el 90% de las camas ocupadas, el 100%, y esos son los hospitales que crean percepción de que el sector de salud está desbordado. O sea, si tú tienes el mocoso Puello, el Robert Ríos ahora con el dengue, si tú tienes el Hugo Mendoza, el Darío Contreras, en la maternidad de la Altagracia, tú crees que el país entero está desbordado y eso no ocurre así, o sea, eso no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces a los gobiernos no les ha interesado profundizar en esas informaciones, ya que sigue el electorado pidiéndole la construcción de hospitales, incluso para que muchas veces no tengan ni siquiera los equipos básicos, porque vamos a eso. O personal. Mira, o especialización, que esa es otra. Ese es otro tema. Mira, yo te digo algo, a veces tú sabes que nosotros tenemos municipios muy cerca. Y nosotros tenemos hospitales que están a 4 o 6 kilómetros uno de otro. Yo estoy pensando en estaciones de combustible y en bancas. Exacto, o sea, exacto. Por ejemplo. Es como... Exacto, entonces es un modelo. En un perímetro X ya usted tiene además, 3 y 4. Además, es como tú me enseñas, a sostener eso después. Porque la construcción quizás sea lo más fácil. Pero luego sostener eso en personal, material gastable, medicamentos, equipo, compra de equipo y reparación de equipo, mantenimiento de equipo. O sea, porque yo, como siempre he dicho, un hospital es una empresa. Es una empresa muy difícil de dirigir, porque es una empresa que trabaja 24/7, es una empresa que no cierra, es una empresa que tiene un hospital, un hotel dentro del hospital, tiene cama, tiene lavandería, tiene cocina, o sea, no es fácil. Un hospital no, quizás muchos de los teóricos de la administración dicen que un hospital es la institución más difícil de dirigir, de administrar. Entonces, pasa eso, que tú construyes un hospital y lo vemos a cada momento y luego ni tenemos el personal para que lo dirija, porque aquí los gobiernos han entendido que una persona, porque sea médico, ya puede ser director de un hospital y sin tener ningún tipo de nivel de gestión. Entonces... Sí, porque está la parte técnica de especialización, pero está el economista que sabe cómo colocar ese presupuesto de la manera más eficiente. Yo siempre decía, si yo tuviera más tiempo en el servicio, yo llenara el servicio de ingeniero de sistema y de ingeniero de sistema o de ingeniero especialista en calidad, de ingeniero industrial. Porque eso es, o sea, y yo digo... a veces construir un hospital, las cosas que se hacen con dinero son la cosa más fácil, Tatiana. ¿Por qué? Porque tú nada más tienes que tener el dinero, comprar los equipos, hacer el hospital. Ya. Ahora viene la foto de nota de prensa. Exacto. Viene luego lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Que yo creo es difícil porque quizás la gente no se enfoca en eso, nunca tú lo vas a demandar, pero y fue quizás mi principal preocupación en el servicio, es el rediseño de procesos, la calidad de la atención, el cambio de cultura interna. Eso iba, el cambio de cultura interna, que no es un tema de un año, 2 años. La cultura es más difícil de cambiar. Lo más difícil de cambiar. En cualquier tema, ¿eh? Así es, porque son culturas que se han instaurado durante años en ese centro de salud y tú mueves cualquier cosa y la gente se resiste. Y a propósito de eso, ¿quién estuvo o está encargado de esa concienciación para la prevención de la familia, de nuestra capacidad? El Ministerio de Salud Pública que debe jugar ese rol, porque el servicio, la función del servicio el Ministerio de Educación debería entrar y también el Ministerio de Educación, claro. En educación y salud hay muchas cosas convergentes. Lamentablemente es raro, es extraño lograr algunos planes comunes entre ambos ministerios, pero tiene muchas cosas en común porque la salud condiciona la educación y la educación condiciona la salud. O sea, son aspectos muy durante su ejercicio cercanos. ¿No lo vio tan vinculado, tan estrecho? No, o tan colaborativo. Lo que pasa es que tiene que ver más con el Ministerio de Salud Pública, con la parte regulatoria, la parte de salud colectiva, la parte de educación en salud, etc. Mira, lo que yo siempre decía, lo que hace el Servicio Nacional de Salud es probablemente no, seguramente lo que menos impacta en la salud. O sea, el hospital, de acuerdo a teorías ya muy antiguas de economía de la salud, el hospital, los servicios de salud como tal, solamente afectan o aportan un 10% de la salud de la gente. El otro 90% tiene que ver con calidad de vida, claro, tiene que ver con
con la situación medioambiental y tiene que ver con la genética. Esos tres aspectos componen el 90% de la salud de la persona. Luego, el hospital lo que hace es que si tú te enfermas, trata de recuperar tu salud. O sea, pero una adecuada política de prevención hace que la gente viva más, que viva más sano, y eso es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Como pasa con la educación o pasa con lo que mencionábamos anteriormente, los accidentes de tránsito. En prevención, más dinero, más educación, eso obviamente va a repercutir en una disminución sustancial de los accidentes de tránsito. Yo siempre he dicho, Tatiana, que quizás los diferentes gobiernos han debido usar la publicidad estatal un poco también para alertar sobre esos temas. Todas esas educaciones, que no es una educación. Que sirviera también no solamente como publicidad, sino también como orientación en diferentes temas. Claro, yo quiero hacer una nueva pausa para entonces al regreso conversar sobre la candidatura y hablar de esa decisión de irse ahora al electivo, un cargo electivo. Vamos a conocer de eso después de la publicidad, ¿quieres? Diciéndole a Chanel que yo soy un ser humano, después mujer, después comunicadora y todo lo que usted quiera. Entonces yo sufro mucho de estos temas, lo ha sufrido mi familia, mi pareja. Mucho tiempo. Entonces imagínense usted, yo sé que en algún momento vamos a cambiar, siempre y cuando haya la voluntad primero individual para cambiar internamente, personalmente, luego nuestro entorno y luego ir entonces a los espacios de incidencia y tratar de arreglar un poco las cosas. De la noche a la mañana no será posible, pero poco a poco, conversando, insistiendo. Dicen que tanto cae la gota sobre la piedra hasta que le hace un hoyo. Bueno, pues algo lograremos. Entonces, esa decisión de irse, funcionario público, como decía al principio de esta conversación, muy bien valorado. Entonces, a un cargo electivo, vamos a ver, ¿por qué? Sí, buena pregunta. Mira, yo, como te digo, he pasado mi vida, más de la mitad de mi vida, en el sector público, en la parte de Poder Ejecutivo, en diferentes instituciones. Estuve en el Seguro Social, estuve en SENASA, estuve trabajando como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente pasé de SENASA, estuve en la DGI como jefe de gabinete y luego estuve también en el Ministerio de la Presidencia y finalmente SENASA como director ejecutivo que volví y luego al Servicio Nacional de Salud. Yo decía, bueno, yo tengo ya un expertise, yo tengo una experiencia, yo tengo un camino recorrido en esta parte y yo quisiera, aquí hay una queja permanente de la ciudadanía, que es con la calidad de nuestro poder legislativo, en ambas cámaras. De representación. Sí, claro, de representación. Entonces yo dije, bueno, quizás uno puede hacer un aporte también en ese otro poder, con la experiencia que uno tiene, sobre todo que con los temas que yo he manejado todavía hay mucho déficit legal en el área de seguridad social, en la misma área de salud y en otros temas tan importantes que yo considero que puedo aportar. Yo creo que esa fue la principal motivación. De hecho, la mayoría de mis propuestas tienen que ver con el ámbito de salud y seguridad social. Entonces yo creo que ese ha sido el motivo principal porque creo que puedo aportar, pues creo que puedo mejorar con mi experiencia la calidad de las legislaciones que traten estos temas en el Congreso Nacional y hacer mi aporte ahí, tanto en el régimen, en la función de legislar, como las otras dos funciones, que son también importantes, de representación y de fiscalización. Claro, el aspecto legal, ¿por qué es lo más débil que ha encontrado Chanel? Sí, no, hay algunos aspectos. Por ejemplo, yo te voy a citar un caso, te voy a citar dos casos importantes que a mí me llaman la atención. Mira, hay un programa que es el programa de alto costo, que tú sabes que es un programa que se creó en el Ministerio de Salud Pública. Ese programa es importante, pues ese programa tiene dos funciones fundamentales. Uno, cubre medicamentos a personas que no están asegurados, que no tienen un seguro de salud, y lo que más importante, cubre medicamentos que la Seguridad Social no cubre. Por lo tanto, es un tema importante. Ahora, contrario, como ocurre en otros países, ese programa no tiene un marco legal que le dé sostenibilidad en el tiempo. Ese es un programa que está, y de hecho ha habido cuestionamiento del mismo. O sea, que puede ser discrecional toda la vida. Muy discrecional toda la vida y depende de la voluntad de la gente, de lo que lo dirigen, etc. Entonces, hay muchos países que se crean un fondo, una ley que establece un fondo para cubrir enfermedades catastróficas. Ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos en carpeta, presentar un proyecto de ley para crear el fondo de enfermedades catastróficas, que establezca quién lo va a dirigir, qué cobertura cubre, o sea, que sea bien claro, que no quede nada. Con su regulación bien específica. Regulación, que no quede nada a la voluntad o no voluntad política de quienes en ese momento dirigen
el financiamiento, que también es importante. ¿Qué porcentaje tiene República Dominicana en este momento, si se sabe, de enfermedades catastróficas y de personas que no? No hay un registro adecuado, pero por ejemplo en algunos casos, por ejemplo como el cáncer, el cáncer cada día es más frecuente y está atacando a personas de menor edad. Yo ayer vi un caso de una niña de 17 años con cáncer de mama, que salió en la prensa. O sea, es un caso excepcional, pero está ocurriendo. Yo perdí una prima a los 26. Imagínate tú. O sea, nunca pensábamos, jamás, y eso sí se está viendo. Entonces, ese es un tema importante. ¿Por qué también es importante? Mira, en América Latina, de acuerdo al Banco Mundial, la segunda causa de empobrecimiento de una familia es una enfermedad catastrófica. La primera es la pérdida de un empleo. Y la segunda es una enfermedad catastrófica que te quiebra la familia, te quiebra el negocio, te quiebra la empresa, te lleva a la ruina. Y en ese sentido yo considero que el Estado Dominicano puede hacer mucho más de lo que ha hecho en estos años. Hay un segundo tema también importantísimo que aquí no le damos la debida atención. Y yo tenía ese proyecto en mente, y recorriendo los barrios, la circunscripción 1, me he dado cuenta de la importancia del mismo. Mira, yo me he encontrado con muchas personas, Tatiana, que en sus viviendas no se pueden dedicar a una función laboral, aunque tienen la edad para eso, porque tienen que dedicarse al cuidado de un familiar que está encamado por vejez, por una enfermedad, una discapacidad severa, como se le llama, o por una enfermedad de cualquier tipo. En muchos países también existe lo que se llama cuidar al cuidador, o sea, un sistema de cuidado. Y ese es un segundo proyecto de ley que nosotros queremos presentar, es cómo el Estado Dominicano debe proteger a esa persona que se quede en la casa, que no puede incorporarse al mercado laboral, pero que está cuidando una persona que el Estado tiene que retribuir de alguna forma a esa persona que se está cuidando. Se estaba trabajando con esa política pública. Sí. Yo estuve inmersa en esas conversaciones, me encantó que República Dominicana estuviera también en ese tren que muchos otros países que ya han implementado. Claro. Sin embargo, no se ha hecho mucho. No, mira lo que pasó. Te voy a explicar tengo que decirlo porque estuve fuera. Claro, pero, mira lo que pasó. Este gobierno lanzó una experiencia piloto en Asua, pero simplemente fue un anuncio. No se ha avanzado en nada, o sea, no ha habido ningún tipo de avance. Y eso es sumamente necesario por todo lo que atraviesa también para la mujer, que son las mayorías de las cuidadoras. El 74% de los cuidadores son mujeres. Claro, entonces, se quedan ahí, cuidando, y alguien tiene que hacerlo. Y además te destruye, o sea, eso no es fácil. Porque una idea que quería rescatar de la conversación anterior es que precisamente cuando una persona se queda a cuidar, no puede estudiar, no puede avanzar. No trabaja. Y lo hace la familia porque aparte de que es idiosincrasia del latino, del caribeño, no dejamos a nuestros abuelos, nuestros padres en un asilo, ni lo mandamos a un campo, o sea, es parte de lo que somos. Pero a veces gente joven, inclusive, gente joven que está encamada. Que tiene que hacerlo también. Y otra idea también, la parte de cuando tienes un seguro médico, que en algún momento se agotan los recursos de ese seguro, y ya países han implementado hace muchos años que el costo de ese seguro médico puede ser mayor cada año si tú no te cuidas, como una forma de prevenir, dependiendo del peso, dependiendo de cómo esté tu corazón, tu sistema cardiovascular, o sea, todo. Ese análisis general que deberíamos hacer por cultura, que lo hace el Estado, y si usted está bien, se queda igual. Si no está tan bien, ya sabe que le va a costar más porque es un problema para el Estado. Entonces, tendríamos que ver en esa perspectiva de igual forma. Esas propuestas y reuniones que sé que has estado con gente muy importante del sector, gente que te conoce hace mucho tiempo, gente que te está conociendo ahora, ¿cómo ha sido ese intercambio? Importante. Mira, porque ahora es distinto, ahora es el diputado. Con mucho cariño, yo creo mucho, agradezco muchísimo. Por ejemplo, yo me he reunido con los familiares que me requirieron y yo lo agradezco muchísimo. Aquí hay una asociación de familiares que trabajan con un tema olvidado por el sector salud, que son las personas que tienen enfermedades, como se llama, enfermedades raras, que no son enfermedades frecuentes, pero que se está trabajando un proyecto también de ley. Ahí también la senadora Farideh Raful, tengo que decir, su equipo ha estado trabajando también conjuntamente con nosotros en esa propuesta. Hay un tema también que tiene que ver con una ley sobre tamiz neonatal. ¿Qué significa eso? Que fue un tema de la pasada primera dama, que inició la construcción de un laboratorio en el Robert y Cabral, y es que a través de esa ley
y ese laboratorio que se construye ahí, la ley se vendría a ser como el marco legal. Nosotros podemos saber cuando un niño nace a cuáles enfermedades eventualmente podría, a través de un examen genético, podría enfrentarse y actuar preventivamente. O sea, eso es clave, eso es fundamental. Y lo otro ya es un tema clásico, que es el tema de la ley de seguridad social. Ahora mismo hay 2 proyectos, vamos a decir, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, hay una comisión bicameral que está trabajando con una modificación a la ley de seguridad social, y el presidente de la República tiene también un anteproyecto, tengo entendido que se le envió ya, que se trabajó en el CES, en el Consejo Económico y Social. Porque ahí hay un tema, Tatiana, que es importantísimo, que es el tema que tiene que ver con las pensiones. Sí. Tú sabes que en el 2030 ya las pensiones van a ser masivas. He visto a Matías Bosch peleando solo ese tema. Hay una preocupación inclusive en personas vinculadas a AFP, porque los estudios dicen que cuando nos vayamos a pensionar en el 2020, la mayoría de la población, en el 2030, solamente van a recibir alrededor de un 25% a un 30% de su último salario. Es decir, que si tú tienes un salario de 20,000 pesos, tu pensión va a ser de 6,000 pesos a lo sumo. Entonces, eso lógicamente no da ni siquiera para cubrir los medicamentos. Ni el pasaje de ir a la clínica o al hospital. Es una situación donde una persona después de 60 años, los estudios actuales dicen que gasta 4 veces más que una persona de una edad de joven, por ejemplo. De 60 años se estuvo en el mercado formal. Sí, claro, formal. Porque si estuvo en el 50 y tanto del informal. El 56% del informal es mucho, en verdad, más dramática la situación. O sea, señora, aquí tenemos un problema serio aquí de lo fundamental. En la cosa no estamos hablando de salir de una categoría económica a la otra. Sí, es sobrevivir. Y Tatiana, hay un ejemplo importante. Tú sabes que lo que pasa es que quiero insistir en esa idea, Chanely, discúlpame que te interrumpa, porque a veces nos creemos que República Dominicana es el Distrito Nacional. Sí, claro. Usted no tiene que estar en política partidista. Sino a veces creemos que es el perímetro central. Salga de la capital, pero no vacacionar, salga y métase en una comunidad rural y hable con la gente y vea. Claro. Si lo hace de vacaciones, pero yo le invito a que lo haga, porque es otra República Dominicana. Así como está la República de Punta Cana, está la República Dominicana y están las comunidades. Hay gente que sabe esto porque en su práctica política o dependiendo del trabajo que realice, conoce, está en contacto con esa realidad. Pero te lo digo porque hay gente de mi entorno que te dice cosas que yo digo, pero Karen, ¿en qué país será que vive? Entonces insisto con esa idea porque es parte de lo que nos hace más humanos, más empáticos. Nosotros hemos y mira, por años, Tatiana, hemos pensado que el crecimiento del Producto Bruto Interno es solamente el indicador importante pero sucede que en el caso nuestro. ¿Desarrollo humano para cuándo? Claro, exactamente. ¿Para cuándo? Impacto en el desarrollo humano. ¿Para qué yo quiero torres? O sea, ¿para qué yo quiero tanta modernidad? Yo recuerdo que yo estando en el servicio y decía, señores, pero la cantidad de mujeres que mueren aquí, muerte es evitable, no se corresponde con un país que está creciendo a un 6%. Y todavía estamos peleando el tema de lo fundamental, de las 3 causales, de los derechos de las mujeres y las niñas y lo neonatal. Bueno, así es. Ese educación es otro tema sexual en las escuelas, o sea, cosas elementales. Elementales. Cosas que otros países ya lo superaron hace años. También otro tema importante del cual ha sido abanderado, la salud mental. Sí. Vamos a hablar de eso. Mira, y los porqués. Sí, claro, mira, con el tema de salud mental, y es un tema que ha cobrado mucha importancia por la pandemia, porque ha habido un incremento importante de personas, y así lo hacen todos los estudios y todos los especialistas en este tema, ha habido un tema importante, una demanda importante de salud, de atención en salud mental, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países. Nosotros también hemos tenido un déficit en ese tema porque está condicionado un poco también por algunos aspectos. Primero tiene que ver con el tema de la baja inversión que tenemos en salud mental. Y hay un tema importante, mira, Tatiana, yo en algún momento me establecí como meta nombrar por lo menos un psiquiatra en cada provincia del país. Eso no es posible. Porque un psiquiatra no se va a ir a Montecristi. Ellos me lo decían, no tenemos incentivos, o sea, no es un tema que usted no pague más o no dé mayores incentivos, es que yo tengo a mi hijo en una escuela bilingüe y no me lo voy a llevar, ni me voy a separar de él, ni me lo voy a llevar a vivir a la frontera o al sur profundo o a cualquier otro lugar. O sea, y esos son uno de los temas que nosotros también tenemos que ver. En el gobierno pasado se avanzó bastante en un modelo que el OPS validó y premió, que fue la creación la reconversión del antiguo Hospital 28 en un hospital distinto, en un centro distinto, pero también, Tatiana, tuvo que ver con
con la reconversión o la estructuración dentro de los hospitales, de 11 hospitales, de lo que llaman la sala de intervención en crisis, que son lugares donde tú tienes camas disponibles especializadas solamente para personas para enfermos. ¿Se continuó? No se ha continuado, lamentablemente no ha habido una continuidad en esos temas, a pesar de que escuché el otro día al director de salud mental del Ministerio de Salud Pública alabando ese modelo, diciendo que le pareció muy correcto lo que se hiciera, pero no ha habido una continuidad en ese tema. Y en el caso del Servicio Nacional de Salud, ¿sí cubría las visitas o no? Al psicólogo, al psiquiatra. Tú dices de SENASA. Porque así, perdón, de SENASA. No, o sea, sí, claro. Sí, se cubre. Ahora, el tema es, ¿sabes cuál es el tema? El tema son los medicamentos. Ya, porque siempre he escuchado a veces, que muchos psicólogos no lo quieren tomar ningún... Psicólogo y psiquiatra contratado. Pero a veces tú no haces nada con ir a un psiquiatra. No, claro, es totalmente químico. No es como una terapia conductual, claro. obvio. O que tú tengas que pagar una parte importante de esa terapia, porque también eso es lo que pasa, sí, que te cubre a una parte de la consulta y luego, o el medicamento, no tiene cobertura, generalmente no tiene cobertura los medicamentos, y eso también es un déficit importante. Ojo, hay que hacerle caso al tema de salud mental. Hay una ley que presentó el diputado Díaz, pero esa ley no ha sido, un anteproyecto que no ha sido todavía aprobado por las dos cámaras legislativas, que ojalá pudiese ser aprobado. Quizás tendríamos que apuntar a que como República Dominicana tiene el privilegio de este clima, nuestra gente consume alcohol de la manera en que lo hacen. No lo digo como algo positivo, sino como un hecho. Tomamos mucho alcohol, claro, salimos a la esquina, hacemos vida en comunidad con nuestros vecinos y vecinas. No pasa en el Distrito Nacional entre Torres, pero sí pasa en el resto de la República Dominicana. Eso tal vez ayuda un poco a esconder los problemas y las situaciones psicológicas de nuestra población. A veces estallan esos problemas, a veces estallan de la peor manera, porque en esos lugares es un clima también, o sea, yo el otro día me decía una persona de una junta de vecinos, mire, aquí tenemos teteo a veces los sábados hasta las 6 de la mañana, entonces no duermen los niños, no duermen los ancianos, no duerme nadie, entonces es una situación difícil, que tiene que ver con temas más allá de la salud, tiene que ver con temas de comportamiento colectivo de la gente, o sea... Yendo de nuevo para no perder la oportunidad de tu presencia aquí, si tendríamos un Congreso mayoritariamente de otro partido político, ¿qué tan fácil o difícil sería empujar todas estas propuestas para Chanel? Mira, yo creo que no tiene que ver necesariamente con adscripción partidaria, tiene que ver con que la gente de los diferentes partidos tengan conciencia de estos temas, porque yo creo que lo que pasa es que hay, Tatiana, tú a veces escuchas, ¿cuántas voces de legisladores tú conoces? Que tú has escuchado, hay legisladores que tú tienes ahí 20 años, tú nunca lo has escuchado hablar, nunca han hecho una propuesta, nunca han hecho, porque quizás no manejan ningún tema, porque quizás no dominan un tema, esa gente va a levantar la mano, a llevar la línea partidaria, pero yo creo que, señores, la sociedad dominicana actual, los momentos actuales requieren de un poder legislativo donde la gente participe, haga propuestas, tenga conciencia de las cosas que se están aprobando, que no se pierda tiempo, porque nosotros no nos vale nada exhibir alto crecimiento económico, que 10 millones de turistas, cuando tenemos un marco legal muchas veces que no son compatibles con ese progreso que tenemos. Diste un dato medio raro, 10 millones de turistas. Bueno, eso, no, pero eso también, todavía Ariel escribió en estos días, economista, claro, que yo decía, bueno, aquí con se los está... cruceristas, incluyendo los cruceristas. Se está tirando ahí, y es interesantísimo. Sí, claro. Chanel, esta es la oportunidad ya para concluir, si quieres decirle algo, tanto a la gente que conoce, que padece, todo lo que hemos estado conversando en el día de hoy en términos de derecho fundamental, la salud, es un derecho humano, y las aspiraciones políticas a ese cargo electivo, a representar, a tener su espacio ahí para ser voz y accionar en favor de todos y todas, como lo ha hecho desde un sector tan sensible como el de la salud durante décadas, ahora en el Congreso. Sí. No, bueno, primero agradecerte, Tatiana, por esta oportunidad que me brinda de yo poder compartir algunos temas contigo y con la gente que nos escucha y nos ve. Y nada, mi primer compromiso, y yo lo dije cuando salí con esta candidatura, es seguir siendo la misma persona que ustedes han conocido durante toda mi dilatada carrera. O
O sea, si a mí no me cambió los cargos que he ocupado, no me va a cambiar una diputación. Reiterar mi compromiso con las propuestas que acabo de externar, que son propuestas transversales que mejoran la calidad de vida de la población en sentido general, de la circunscripción 1 y de todo el país. Y mi compromiso es, una vez yo sea electa diputado, que así sea, mantener esos principios por los cuales ustedes me han conocido y esa línea de trabajo y de compromiso y de pasión con las cosas que yo me involucro. Que queda mucho Chanel para rato, ¿eh? Conocimiento, un técnico, hombre de Estado, un servidor público, quien ahora pues está apostando por esta nueva carrera en esta distinta área, pero seguirá aportando a la sociedad dominicana. Ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Hasta la próxima.